Existen muchos vídeos que circulan en internet mostrando una China que parece diferente a la que conocemos. Pero, aparentemente, esa es solo la punta del iceberg. No es de hoy que China despierta miedo y desconfianza en todo el mundo. Países enteros la ven como una amenaza, como una potencia que desafía economías, políticas e incluso territorios de otras naciones. Como un país que oprime pueblos enteros y controla la libertad de las minorías con mano de hierro. Pero, ¿hasta qué punto esto es verdad? ¿Qué hizo realmente China para que tantos países la consideren peligrosa? En este video vamos a entender los motivos y las denuncias que hacen que China sea uno de los países más odiados de Asia, si no el que más. Vamos a conocer cuáles son las naciones que la ven como un peligro y por qué tienen esa visión. Suscríbete al canal si aún no lo estás y vamos con el video. Toda esta historia y fama de China comienza allá por los años 80. Y para entender por qué tiene tantos enemigos, necesitamos regresar a esa época. Durante mucho tiempo, China era vista como un gran fracaso. A fines de los años 70, justo después de la era de Mao Zedong, el país enfrentaba una gran crisis. La economía estaba cerrada, la población vivía en condiciones de miseria y el gobierno intentaba recuperarse de las consecuencias del comunismo radical. Fue en ese escenario que apareció Deng Xiaoping, el líder que cambió el rumbo de la nación. Él abrió lentamente las puertas de China al mercado global, estableció zonas económicas especiales, y lo más importante, permitió la entrada de capital extranjero. El resultado fue una transformación que pocos en el mundo podrían haber imaginado. En apenas algunas décadas, China pasó de ser un país rural y atrasado a convertirse en la fábrica del planeta. Mientras otros países tardaron siglos en consolidar su economía, Pekín aceleró ese proceso a una velocidad casi increíble. Millones de personas salieron de la pobreza, ciudades enteras crecieron prácticamente desde cero y el país empezó a consolidarse como una potencia tecnológica e industrial. Sin embargo, no todo fue color de rosa. Ese crecimiento acelerado también generó desconfianza. De repente, el mundo empezó a darse cuenta de que China ya no era solo un país de mano de obra barata y productos falsificados. En realidad, estaba entrando en sectores muy estratégicos, telecomunicaciones, infraestructura, inteligencia artificial e incluso la exploración espacial. Lo que asustó aún más fue la velocidad. Mientras naciones tradicionales como Estados Unidos, Japón y Alemania mantenían un ritmo de crecimiento más bien moderado, China avanzaba a pasos gigantescos, dejando claro que no quería ser solo un participante del juego, sino un líder. Cada año los movimientos de China cambiaban, y parecía que se alejaban de lo que el mundo de entonces consideraba seguro para todos. Un país que en pocas décadas pasó de la miseria a rivalizar con Estados Unidos obviamente no iba a pasar desapercibido. Y si hay algo que Europa y Estados Unidos nunca aceptaron bien, es la competencia peligrosa. Fue precisamente ahí cuando las tensiones empezaron a escalar. El Mar del Sur de China y la expansión territorial. La ascensión de China no incomodó solo por el crecimiento económico o por su velocidad. Lo que realmente empezó a alarmar a los países vecinos y al mundo occidental fue la manera en que Pekín comenzó a actuar en su entorno, en las regiones cercanas. Y quizá el ejemplo más claro de esto sea el Mar del Sur de China. Esta región, que a primera vista parece lejana y olvidada en el mapa, en realidad es uno de los puntos más estratégicos del planeta. Por allí pasan rutas comerciales que mueven billones de dólares cada año. Buques que salen de Japón, Corea del Sur e incluso del Medio Oriente, cargados de petróleo y mercancías, necesitan cruzar esas aguas. Además, estudios señalan que en el fondo de ese mar hay enormes reservas de gas natural y petróleo. En otras palabras, controlar el Mar del Sur de China no es solo una cuestión de orgullo nacional, es tener poder sobre una de las principales arterias del comercio global. Y China lo sabía muy bien. Con el tiempo, Pekín empezó a reclamar prácticamente toda la región como parte de su territorio histórico, usando un argumento muy antiguo conocido como la línea de los 9 trazos, que atraviesa el mapa y abarca áreas disputadas por varios países. Pero, ¿cómo así un argumento antiguo? ¿Eso viene de antes de la ascensión de China? Exactamente. Las disputas por el Mar del Sur de China no empezaron ahora. En 1947, incluso antes de la existencia de la República Popular China, ya había un mapa elaborado por Pekín que marcaba la famosa línea de los 9 trazos, una zona que incluía prácticamente todo el mar. Pero en esa época nadie se preocupaba con eso. China era un país pobre, sin fuerza militar y sin condiciones para transformar ese mapa en realidad. El problema es que, a partir de los años 80, el escenario cambió completamente. Con una economía en ascenso y un poder militar en crecimiento, Pekín empezó a mirar al Mar del Sur con otros ojos.
Lo que antes era solo un dibujo en el papel ahora se volvía una ambición posible. Y esa ambición no quedó solo en el papel. China comenzó a construir islas artificiales, literalmente creando pedazos de tierra en medio del mar. Y en esas islas levantó pistas de aterrizaje, puertos e incluso bases militares. Y eso para los países vecinos fue una señal muy clara de expansión. Vietnam, Filipinas, Malasia y hasta Indonesia se sintieron amenazados. Esos países no solo dependen de las aguas del Mar del Sur para pesca y comercio, sino que también poseen reivindicaciones propias sobre partes de la región. Y de repente, lo que era un espacio compartido se transformó en una arena de disputas, donde China aparecía cada vez más como una potencia agresiva que estaba, en la visión de esos países, robando un territorio marítimo. Pero esa no es la única controversia de esta historia. Esto de aquí se vuelve aún más extraño. Existe un detalle muy curioso en esta historia, es de la línea de los 9 trazos. Ella no fue inventada por la China comunista. Ella en verdad nació en 1947, todavía con un gobierno nacionalista que poco después sería derrotado y expulsado del continente. Ese mismo gobierno, inclusive, se refugió en una isla, formó un nuevo país y continuó diciendo que ellos eran la verdadera China. Y esa isla se llama Taiwán. Y si en el Mar del Sur de China la disputa ya era bien complicada, en Taiwán la situación se tornaría aún más problemática. Al fin y al cabo, para Pekín, Taiwán nunca dejó de ser parte de su territorio. Para Estados Unidos, por otro lado, apoyar a Taiwán se volvió una forma de contener la expansión china. Y es justamente aquí donde entramos en uno de los puntos más delicados de la geopolítica mundial, el destino de Taiwán. Cuando hablamos de Taiwán, estamos hablando de uno de los mayores puntos de tensión del siglo XXI. Pero para entender ese conflicto, necesitamos saber lo que ocurrió en 1949, cuando la Guerra Civil China terminó. De un lado estaban los comunistas liderados por Mao Zedong, que tomaron el poder en el continente y fundaron la República Popular de China. Del otro lado, los nacionalistas comandados por Chiang fueron derrotados, y huyeron a la isla de Taiwán. ¿Y el resultado? Hasta hoy tenemos 2 Chinas. La gigante continental con más de 1.4 billones de habitantes, reconocida por la ONU, y la pequeña isla de Taiwán, que sobrevive como una democracia próspera y altamente tecnológica, pero sin ser reconocida oficialmente por la mayoría de los países. Y aquí entra un detalle bastante importante. Para Pekín, Taiwán no es un país, es apenas una provincia rebelde que un día necesita volver al control de la China continental. Solo que para Taiwán, esa reunificación significa perder su libertad y su democracia. Desde la Guerra Fría, Washington vio en Taiwán una oportunidad de contener el avance comunista en Asia. Y hoy en día, incluso sin reconocer oficialmente la isla como un país, los americanos proveen armas, tecnología y apoyo político a Taipei. Pero es importante dejar claro aquí, los americanos no hacen eso por altruismo, ni porque quieran defender la libertad de Taiwán por amor a la democracia. Ellos hacen eso porque Taiwán es estratégica. Primero porque es una forma de frenar la expansión de China y segundo porque Taiwán es líder mundial en la producción de chips y semiconductores, que son piezas esenciales para prácticamente todo lo que usamos, desde celulares hasta casas militares. O sea, si China tomase Taiwán, tendría en sus manos no solo una posición geográfica estratégica, sino también el control de una de las industrias más importantes del planeta. Y es por eso que esta disputa genera tanto miedo. De un lado, China insiste en que Taiwán es parte inseparable de su territorio y amenaza con la fuerza, si es necesario. Y del otro, Estados Unidos jura defender la isla en caso de que Pekín intente invadirla. Solo que al final, la verdad es que nadie aquí es héroe. China actúa en nombre de su soberanía y ambición, y Estados Unidos actúa para proteger sus intereses estratégicos. El problema es que en medio de este juego de gigantes, quienes corren el riesgo de pagar el precio es el pueblo de Taiwán. Pero este de aquí no es ni de lejos el único problema que China enfrenta a nivel internacional. Hong Kong, la ciudad rebelde. Si el Mar del Sur de China y Taiwán ya colocan a Pekín contra sus vecinos y contra Estados Unidos, existe aún un punto de conflicto dentro de las propias fronteras, Hong Kong. Esa ciudad siempre fue diferente del resto de China. Durante más de 150 años estuvo bajo control británico, hasta que en 1997 fue devuelta a Pekín. Pero la devolución vino con una condición, el acuerdo conocido como un país, dos sistemas. La idea era muy simple, Hong Kong formaría parte de China, pero mantendría su sistema económico capitalista, sus libertades civiles y su autonomía política por 50 años, hasta 2047. Eso incluía la libertad de prensa, el derecho a manifestaciones y hasta un cierto nivel de elecciones locales, algo impensable en la China continental. Y durante mucho tiempo ese modelo funcionó como una especie de vitrina.
Hong Kong mostraba al mundo que era posible que China se abriera a los negocios sin renunciar al control político. Solo que esa vitrina empezó a resquebrajarse. Con el paso de los años, Pekín fue aumentando su influencia sobre la ciudad. There is no peace in Hong Kong. Y en 2019 todo eso explotó. Miles de personas salieron a las calles en protestas masivas contra un proyecto de ley que permitiría extradiciones a la China continental. Para los manifestantes, aquello era el fin de la autonomía de Hong Kong. Las imágenes recorrieron el mundo entero, millones de chinos marchando por las calles, enfrentando a la policía, pidiendo más democracia y menos interferencia de Pekín. A first for these protests, an officer pulled out a gun and shot an 18-year-old protester in the chest. Y la respuesta del gobierno fue muy dura. La represión aumentó, líderes de protestas fueron arrestados y en 2020 una nueva ley de seguridad nacional dio aún más poder a Pekín para controlar la ciudad. Para la comunidad internacional, el mensaje fue muy claro, la promesa de un país, dos sistemas estaba muerta. Muchos pasaron a decir que China había acabado con la democracia en Hong Kong. Y ese episodio solo reforzó la visión de Pekín como un gobierno autoritario, dispuesto a sofocar cualquier voz de oposición, incluso en una de las ciudades más abiertas y cosmopolitas del planeta. Lo que ocurrió en Hong Kong y ocurre hasta hoy muestra que China no duda en controlar disidencias e incluso, si es necesario, limitar libertades. Pero la ciudad es apenas la punta del iceberg cuando se trata de derechos humanos en el país. If the Chinese government finds out what he was doing, he'd be, I'm sure, locked up in one of those concentration camps. Represiones de minorías en China. En el extremo oeste de China, en Xinjiang, viven los uigures, un grupo musulmán con una cultura propia. Y es en esa región donde surgen las denuncias más graves, campos de reeducación, como les gusta llamarlos, vigilancia masiva e incluso trabajo forzado. Existen relatos de sobrevivientes, imágenes satelitales e investigaciones de organizaciones internacionales que documentan una realidad cruel, que llega a ser difícil de verificar, porque toda y cualquier verificación es controlada por el gobierno, que restringe la entrada de periodistas e incluso de inspectores independientes. Esto crea un escenario muy delicado. Existen muchas personas que niegan o minimizan esas acusaciones, muchas veces por intereses políticos o ideológicos. Por otro lado, la ONU, grupos de derechos humanos independientes y gobiernos occidentales, presentan muchas denuncias consistentes y detalladas sobre el caso. El problema es que muchas veces esas denuncias terminan siendo descartadas como propaganda anti-China, o incluso propaganda estadounidense, como si todo material documentado fuera solamente un intento de perjudicar la imagen del país. Esas visiones ideológicas terminan cegando a las personas, así como existen personas que minimizan problemas de otros países, como Estados Unidos o Israel. Las personas se olvidan de que estamos lidiando con vidas humanas, con culturas, pueblos. Y no podemos resumir todo a una dicotomía tonta y a disputas ideológicas. Todo lo que va en contra de lo que yo creo, por más ampliamente documentadas que sean las acusaciones, se convierte apenas en fake news occidentales. El tema es sensible justamente porque, aunque sea utilizado como un arma política contra China por países que también tienen historiales cuestionables, como Estados Unidos, Israel y varios otros, esto no invalida la gravedad de las denuncias. ¿Hasta qué punto un gobierno puede imponer control sobre minorías en nombre de la seguridad nacional y de la unidad territorial? Y es justamente en ese punto donde China acumula muchas críticas internacionales. Esto refuerza la percepción de muchos países de que Pekín es una potencia autoritaria y desconfiable, que ignora patrones universales de derechos humanos. Y bueno, si vas a creer en eso o no, eso ya depende de ti. Investiga más sobre el tema, conoce relatos reales. Existe una amplia documentación, investigaciones, documentales hechos sobre este asunto. Vale la pena que te profundices un poco más en las denuncias hechas contra China en este aspecto. Y recuerda, no todo es una cuestión de disputa ideológica. La imagen global de China. Además de cuestiones como Taiwán, Hong Kong y Xinjiang, existen otros motivos que hacen que muchos países vean a China con desconfianza. Uno de los ejemplos más claros es la nueva Ruta de la Seda, un proyecto de inversión china en infraestructura y comercio en diversos países. Para algunos, esta política es vista como ayuda económica, pero para otros es una forma de ganar influencia y control usando dinero, créditos e inversiones estratégicas. Esa preocupación no se limita solo a Asia. La percepción de China varía de país a país. Japón y Corea del Sur tratan al país con una desconfianza histórica que es reforzada por disputas territoriales y memorias de conflictos pasados. Estados Unidos es un rival estratégico, especialmente en el comercio, la tecnología y el poder militar. Ya los países del sudeste asiático generalmente son aliados económicos de China, pero algunos de ellos ven al país como una amenaza militar debido a la expansión en el Mar del Sur. Pero claro, no todo lo que se dice sobre China es una verdad absoluta.
Existe también mucho interés político e ideológico. Muchos países ven a China como enemiga, solamente porque eso sirve a sus propios objetivos estratégicos. La línea entre una crítica válida basada en hechos y una disputa política es muy tenue. Y solo es posible ver esa línea cuando analizas los dos lados de la historia con cuidado, y mucha atención a contextos locales, globales y muchas otras cosas. Al fin y al cabo, China es al mismo tiempo, una potencia económica y militar muy creciente, y un país que despierta tanto admiración como miedo. Entender esa imagen global exige que mires más allá de los titulares, más allá de las narrativas oficiales y de los intereses de cada nación. Y es justamente por eso que necesitamos tener cuidado cuando tomamos lados. La geopolítica global no es una historia de villanos y héroes. Existen hechos, si existen fuentes independientes, existen disputas ideológicas e intereses estratégicos. Al final de cuentas, todos los países están defendiendo sus propios intereses, cada uno a su manera. Y por eso es importante tener cautela y atención cuando buscamos entender temas más complejos, como esta idea del ascenso de China. No se trata de ser pro-China o pro-Estados Unidos, ni de simplificar la historia en blanco y negro. El mundo real no funciona así. Yo ya quería hablar sobre este asunto desde hace algún tiempo. Es un tema medio complicado, pero quería mucho escuchar la opinión de ustedes ahí en los comentarios. A mí me gusta la libertad de poder discutir visiones diferentes. Muchas gracias por ver hasta aquí y nos vemos en alguno de esos vídeos que están apareciendo aquí en tu pantalla. Haz clic ahí y te veo allá.